vamos a empezar con el tema. Ya, hoy día nos toca ver el tema de anatomía y semiología quirúrgica. Esto difiere un poquito de los pacientes, por ejemplo, que ven en el área clínica. ¿Ya? Pues vamos a ver algunos matices, algunos detalles que nos sirven en sí para el manejo, para evaluar sobre todo a los pacientes con patología quirúrgica, tanto de tórax como de mama, ¿no? Entonces acá vamos a ver, primero haciendo un repaso y viendo algo de topografía o anatomía topográfica en la cuestión quirúrgica y semiológicamente también, ¿ya? Entonces vamos a definir qué es lo que es el tórax, por ejemplo, ¿no? Entonces el tórax es una caja compuesta por huesos, tiene un componente óseo, tiene un componente cartilaginoso y tiene un componente muscular, ¿no? Es una caja que nos sirve de protección a órganos pues muy nobles, vitales en sí, ¿no? El ser humano, que son los pulmones y las vísceras, hay mucho, ¿no? Está ahí el corazón, grandes vasos, está la tráquea, bronquios, están pues estructuras, como pueden ver, pues bastante nobles, ¿no? Entonces el tórax para su estudio se ha dividido en porciones, ¿no? Tenemos una porción anterior donde vamos a destacar lo que es el esternón, ¿no? Con sus diferentes porciones. Tenemos el manubrio esternal, arriba del manubrio tenemos la escotadura esternal, ¿no? Tenemos lo que sigue, que corresponde al cuerpo del esternón, y la parte final o distal, que sería el apéndice sifoides, ¿no? Entonces, básicamente ese es nuestro parámetro, este hueso tan grande que tenemos ahí al frente, todos, ¿no? A este esternón se van a pues, insertar los cartílagos costales, ¿no? Los 7 a 8 primeros cartílagos costales. Entonces, tenemos que recordar por anatomía que después de eso el octavo, el noveno y el décimo y la décima costilla van a compartir un único cartílago costal que se va a insertar en el esternón, ¿no? Y sabemos también que pues, la onceava y la doceava costilla van a ser flotantes, ¿no? No se insertan en el esternón. Entonces, hacia la cara lateral, pues lo que va a corresponder son las costillas como tal, ¿no? La parte ósea de las costillas, ¿no? Y hacia atrás el tórax, pues está delimitado por la columna vertebral, ¿no? Las 12 vértebras dorsales, básicamente, ¿no? Muy bien, entonces el tórax, para estudiarlo mejor, lo vamos a delimitar, ¿no? Vamos a tener una porción o un límite superior que va a estar dado por el borde superior del manubrio esternal, corresponde también con la escotadura esternal. Hacemos un trazado tangencial que va a pasar por debajo de las clavículas y se va a corresponder hacia las partes laterales a la articulación acromioclavicular, ¿no? Hacia ambas articulaciones. En la parte inferior el límite va a estar determinado por el reborde costal, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí esa línea punteada corresponde a todo lo que es el límite inferior, ¿no? Hablando ya del componente muscular, tenemos los músculos de la respiración, que son muy importantes, ¿no? El principal músculo de la respiración, el diafragma, ¿no? Como pueden ver. Entonces el diafragma es el músculo pues, que va a actuar y se va a retraer tanto en la inspiración como en la expiración, ¿no? Entonces tenemos los músculos intercostales, por ejemplo, ¿no? Intercostales internos y intercostales externos, ¿no? Esos músculos, básicamente su función no es muy notoria en una respiración como les digo, habitual en el paciente, ¿no? No se nota, pero sí en pacientes que tienen cierto distrés respiratorio se van a retraer y va a ser pues, muy notorio la respiración intercostal cuando se contraigan estos músculos, ¿no? Entonces eso tenemos que evaluar, ¿no? Y además hacia la parte superior también tenemos las inserciones del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Que es un músculo bastante grande en la parte lateral del cuello que tiene sus inserciones tanto en el manubrio esternal, en la clavícula y hacia la primera y segunda costilla, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, eso en cuanto al componente muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve conocer todo este armatoste ahí del tórax? Ya les digo, contiene órganos vitales y entre ellos pues, están los pulmones, básicamente, ¿no? Estos pulmones van a estar recubiertos por una pleura, ¿no? Que es una membrana serosa que cubre tanto a los pulmones como tal y a su vez tapiza todo lo que corresponde a la caja torácica por dentro. Entonces tiene dos capas, ¿no? Hay una pleura parietal que está adosada a la cara interna de este compartimento torácico y una pleura visceral que está adosada al pulmón mismo, ¿no?
Entre ambos se forma un espacio, ¿no? Entonces ya es un espacio o una cavidad. Entonces se denomina cavidad pleural, ¿no? Entonces esta cavidad pleural es básicamente virtual, ¿eh? No es una cavidad, es un espacio así notorio, sino es básicamente las dos hojas que están bien pegadas y en medio hay líquido pleural que evita el roce del pulmón con la pared torácica, ¿no? Sirve de lubricante ese líquido, ¿no? Pero ese líquido también es innotorio, es laminar, entonces pues prácticamente no se puede detectar ese líquido en radiografías, ecografías o tomografías tampoco, ¿no? Es un líquido muy escaso que sirve de lubricante para facilitar los movimientos respiratorios del pulmón, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve saber bien la anatomía, por ejemplo, ¿no? Saber los arcos costales, saber los espacios intercostales? Es que nuestra formación como médicos, por ejemplo, vamos a tener que hacer en algún momento procedimientos invasivos, ¿no? ¿Qué procedimientos invasivos es que hace un médico general, por ejemplo? Tiene que realizar accesos venosos centrales, ¿no? Entonces si nosotros necesitamos o nos solicitan, tenemos que saber instalar un acceso venoso central, ¿no? Para diferentes casos, ¿no? Pacientes politraumatizados que están en shock, cuando necesitamos pues, administrar grandes volúmenes de soluciones cristaloides a nuestro paciente, pacientes con quimioterapia, por ejemplo, pacientes en sepsis para su ingreso a terapia intensiva, pacientes en que no se consigue una vía venosa periférica, tenemos que acceder a un acceso central. Y ¿qué más? Pacientes para nutrición parenteral, ¿no? Hay varios pacientes que no se van a poder alimentar después de una cirugía por varios días. Pues ¿cómo los alimentamos? A través de un catéter venoso central, ¿no? Y este catéter venoso central pues se instala en grandes vasos, ¿no? Se instala en vena yugular, interna o externa, y en vena subclavia, ¿no? Cuando tenemos el acceso subclavio tenemos que ir pues bien pegadito al hueso, a la clavícula, y por ende pues pueden haber riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos pueden haber? Perforar la pleura, ¿no? Si perforamos la pleura, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Neumotórax, ¿no? Se llena de aire la cavidad pleural, se colapsa el pulmón, entonces en vez de ayudar a nuestro paciente vamos a complicarlo, ¿no? Le producimos un neumotórax, puede llenarse de sangre, ¿no? Si le damos a un vaso importante, puede llenarse de sangre y además de aire, ¿no? Entonces, que se llama hemoneumotórax, ¿no? Entonces, por eso la importancia de conocer la anatomía del tórax, ¿no? Vamos a realizar procedimientos invasivos como médicos generales. Y también tenemos que, como médicos generales también, conocer el procedimiento de instalación de tubos de pleurostomía, por ejemplo, ¿no? Para evacuar este contenido de aire, o sea, neumotórax, para evacuar ese contenido hemático de la cavidad pleural, o para drenar cierto tipo de derrames en la cavidad pleural. Entonces tenemos que conocer el procedimiento de instalación de tubo de pleurostomía, ¿no? Entonces, para eso que nos sirve en cirugía, ¿no? Entonces, como pueden ver, la cavidad torácica, como les decía nuevamente, alberga pues, estructuras bastante vitales, ¿no? Ahí está el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el esófago, bronquios principales, los pulmones. Entonces pues son estructuras bastante importantes, ¿no? Y lo que les decía con referencia a conocer el procedimiento de instalación del tubo de pleurostomía, ¿no? Entonces este tubo, por ejemplo, no se lo puede instalar en cualquier sitio, ¿no? Hay recomendaciones para su instalación, ¿no? Comúnmente nosotros instalamos en el quinto espacio intercostal, ¿no? Entonces tenemos que ir contando desde arriba, vamos a localizar la segunda costilla. La primera costilla es difícil de poder palpar y visualizar mucho menos, ¿no? Entonces con la palpación vamos a tocar la segunda costilla a nivel del manubrio esternal. Entonces por debajo de la segunda costilla vamos a tener el segundo espacio intercostal, ¿no? Entonces de ahí vamos a ir bajando. Tercera costilla, tercer espacio intercostal, cuarta costilla, cuarto espacio intercostal, por debajo, ¿no? Entonces, si tomamos esa referencia y tenemos que instalar en el quinto espacio intercostal, ¿no? Entonces, como les decía, los límites es muy importante, ¿no? Podríamos asumir erróneamente, y eso lo asumen muchas veces algunos médicos, de que pues el tórax va a corresponder a todo lo que es las costillas, ¿no? Toman en cuenta los rebordes costales de acá abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ellos piensan erróneamente, entonces voy a instalar un tubo de pleurostomía, no tienen experiencia, a ver, voy a
estará en el octavo, en el noveno espacio intercostal. Vean que en el noveno, en el octavo espacio intercostal estamos muy cerca de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces tiene un límite interno, vamos a decirlo, de concavidad superior, ¿no? El abdomen con lo que se respecta al tórax, ¿no? No es un trazado así transversal y de aquí para arriba es tórax y de aquí para abajo es abdomen, no. Vemos que el límite interno es pues, de concavidad superior del abdomen. Entonces, si yo me pongo a hacer un procedimiento de instalación de tubo de pleurostomía sin conocimiento en el octavo, noveno espacio intercostal, puedo atravesar ambas capas de la pleura y pues generar lesión, sacar el abdomen, ¿no? Entonces, pues muy importante conocer, ¿no? Entonces, ese conocimiento pues es muy importante para este tipo de procedimiento invasivo, ¿no? Se aplica en el quinto espacio intercostal hacia la línea axilar media, ¿ya? Este tubo de pleurostomía pues tiene un grosor bastante importante porque nos va a servir para drenar, como les digo, ese contenido. Se va a quedar en el paciente, puede ser por 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, más días incluso, ¿no? Entonces es por eso que se utiliza en la línea axilar media, ¿ya? Entonces esto difiere mucho de una toracocentesis, por ejemplo, ¿no? Una toracocentesis es una punción, ¿no? Con una aguja para obtener contenido igual de la cavidad pleural, pero es un procedimiento pues temporal, ¿no? De muy corto tiempo. O sea, solo nos sirve para muestra, en algunos casos también para evacuar, ¿no? Si hay mucho contenido, mucho desame pleural, entonces pues vamos a evacuar, por ejemplo, podemos evacuar 500 ml, 1 litro, 2 litros, pero eso es en el mismo día, o sea, no es que se va a quedar con la aguja y drenando todo el tiempo, ¿no? Es un procedimiento pues, que lo tiene el paciente por horas prácticamente, ¿no? Y como pueden ver, dista un poquito de la pleurostomía porque este sí ya se hace a nivel más bajo y en la región posterior del tórax, ¿ya? Entonces ahí tenemos un espaciamiento un poquito mayor de las pleuras, entonces sí se puede hacer en este caso en la región posterior del tórax, en el octavo espacio intercostal hacia la línea escapular, ¿ya? Entonces ahí podemos ver lo de las líneas también. Entonces es muy importante diferenciar ambos procedimientos, ¿no? Una cosa es la toracocentesis o pleurocentesis en sí y otra cosa es la pleurostomía, ¿no? Pleurostomía hacia la línea axilar media porque el paciente va a estar en decúbito dorsal, en su unidad va a estar descansando, entonces si nosotros ponemos una pleurostomía hacia atrás, pues complicado, ¿no? Se va a doblar, se va a obstruir, pues, no es lo correcto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que alberga? Ya hemos dicho los pulmones, ¿no? No vamos a ahondar mucho con lo que respecta a la anatomía de los pulmones, porque eso ya se ha visto en anatomía en primer año prácticamente, ¿no? Entonces, los pulmones, el pulmón derecho, por ejemplo, con sus 3 lóbulos, el izquierdo con sus 2 lóbulos, tenemos los bronquios principales, luego los bronquios de primero, segundo, tercer orden, y ahí las ramificaciones en bronquiolos, ¿no? Tenemos todo el componente vascular, ¿no? Que va a acompañar a estas ramificaciones de bronquios y bronquiolos y se van a dirigir hacia el ilio pulmonar, ¿no? Entonces, como les digo, esta es anatomía básica que ya lo han visto, ¿no? Ahorita estamos en anatomía quirúrgica, ¿no? Y hacia la superficie, ¿no? ¿Cómo los vamos a ver nosotros a nuestros pacientes, ¿no? Y cómo tenemos que examinarlos. Entonces acá, como les decía, una referencia muy importante, el esternón, ¿no? Hacia la parte anterior del tórax, ¿no? Entonces ahí vemos la escotadura esternal, si nos tocamos, ahí tenemos una escotadura, eso corresponde a la escotadura esternal, por debajo está el manubrio, y como les decía, ¿no? En la unión del manubrio y el cuerpo del esternón nos encontramos con la segunda costilla o el segundo arco costal, ¿no? Entonces esa va a ser nuestra referencia. Entonces por arriba del segundo arco costal está el primer espacio intercostal, ¿no? Por debajo el segundo espacio intercostal. Entonces luego, mediante maniobras de palpación vamos a ir bajando, ¿no? Para identificar los diferentes espacios intercostales, ¿no? Entonces muy importante aquí. Y finalmente pues hacia abajo el apéndice sifoides, ¿no? Con respecto a las líneas que podemos trazar en el tórax anterior, por ejemplo, ¿no? Tenemos una línea media aquí en celeste, ¿no? Esa va a recorrer verticalmente por el centro del esternón, ¿no? Tenemos esa línea media. Tenemos una línea external en amarillo
que esa se corresponde con el borde lateral del esternón, ¿no? A ambos lados. Tenemos una línea medio clavicular, o sea, es un trazado pues, al medio justo de la clavícula, ¿no? Y en vertical hacia abajo, ¿no? Entre la línea esternal y la medio clavicular tenemos otra línea que vendría a ser la línea paraesternal, ¿no? Una línea paraesternal. Y hacia la parte lateral, o sea, ya haciendo el límite con el tórax lateral, tenemos la línea axilar anterior, ¿no? Entonces, estas líneas muy importantes para poder describir en nuestro paciente, pues, dónde se puede localizar una lesión, una formación, una masa tumoral, por ejemplo, ¿eh? Entonces, no es lo mismo decir, tenemos un lipoma o una masa en el tórax anterior, ¿no? Es un término muy amplio, ¿no? O sea, tórax anterior es todo lo de adelante, ¿no? Entonces, es muy diferente decir, tenemos una masa paraesternal, derecha o izquierda, que se llama, de 2-3 centímetros de diámetro, entonces se describe así, ¿no? Para que nos sirvan estas líneas de referencia, ¿no? En el tórax lateral podemos describir 3 líneas, ¿no? Una línea axilar anterior, una línea axilar posterior, y aquí entre medio de ambas una línea axilar media, ¿ya? Entonces vemos que la axila forma tiene una conformación triangular, ¿no? Entonces se van a corresponder justamente con los vértices, ¿no? El vértice anterior con la línea axilar anterior, el vértice posterior con la línea axilar posterior, y el vértice inferior con la línea axilar media, ¿no? Entonces nos sirve de referencia. En el caso nuevamente de la instalación del tubo de pleurostomía, nosotros vamos a realizar la punción, como les digo, en la línea axilar media, ¿no? Y un dato o un parámetro muy importante, cuando son pacientes sobre todo obesos, ¿no? Bastante gorditos, es difícil contar los espacios intercostales, ¿no? En personas flaquitas sí es bastante fácil, ¿no? En cambio, en personas que tienen sobrepeso, obesidad, nos basamos en el pezón y en la areola mamaria, por ejemplo. ¿Ya? A nivel del pezón o el borde inferior de la areola mamaria, podemos encontrar el quinto espacio intercostal, se corresponde con el quinto espacio intercostal. Entonces, tenemos esas referencias, ¿no? Entonces, ya no tenemos que estar intentando contar desde arriba, ¿no? Entonces, vemos el pezón o el borde inferior de la areola, entonces, hacemos un trazado ahí tangencial, hacemos coincidir con la línea axilar media y así ahí hacemos la punción, ¿no? Entonces, en varones sobre todo es bastante útil, ¿no? En mujeres jóvenes también podemos asumir el mismo parámetro de referencia, ¿no? No tanto así en mujeres ya gestantes que han tenido varios hijos, ya en mujeres de edad, vemos que la glándula mamaria pues, va a caer, ¿no? Por gravedad ya no va a ser el mismo nivel, ¿no? Va a ser un nivel más bajo. Entonces, en este tipo de pacientes, en mujeres que han tenido varios embarazos, es mejor siempre contar desde allí, ¿no? No se va a corresponder siempre con el pezón o la areola mamaria, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Los puntos de referencia. Las líneas más importantes, la línea media en el tórax anterior, la línea media, la línea medio clavicular y la axilar anterior, ¿no? Acá podemos delimitar tanto líneas como espacios, ¿no? Entonces, este espacio entre la línea media y la línea medio clavicular correspondería al espacio paraesternal, ¿no? Un espacio paraesternal. Hacia el tórax lateral también, ¿no? Yo creo que ya habíamos mencionado las líneas axilares, ¿no? Anterior, posterior y medio. En el tórax posterior, haciendo trazos verticales, tenemos 2 líneas importantes, ¿no? La línea vertebral o línea media también, línea media posterior, y la línea escapular, ¿no? Esta línea escapular va a corresponder o va a tener su paso en el vértice inferior de la escápula, ¿ya? O sea, es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta la escápula, su vértice inferior, entonces por ahí va a pasar esta línea, ¿no? Entonces, esto va a generar otro espacio, ¿no? Acá al lado de la columna vertebral, que sería el espacio paravertebral, ¿no? Se trazan también líneas transversales, ¿no? Una que va a corresponder a la espina de la escápula y otra que va a corresponder
al vértice también de la escápula, ¿no? Al vértice inferior, pero estas ya son líneas transversales, ¿no? Y vemos que se van a delimitar de ahí diferentes cuadrantes, ¿no? Para poder, como les digo nuevamente, poder pues localizar algún tipo de lesión, bien sea herida o bien sea una lesión tumoral o cualquier tipo de lesión, hasta lesiones en la piel únicamente, pues tenemos que localizar así de esa forma, ¿no? Y describir en una historia clínica de esta manera, ¿no? Tenemos una lesión paravertebral escapular, ¿no? Cuando se corresponde a la región de la escápula, o puede ser supraescapular por arriba de esta línea, o puede ser infraescapular, ¿no? Paravertebral derecha o izquierda, ¿no? Entonces nos sirve para describir así de esa forma las lesiones. Si no está diciendo, tenemos una lesión atrás de la espalda, por ejemplo, ¿no? En algunas historias clínicas se ha visto así, ¿ya? Entonces tenemos que describir de una forma adecuada, ¿ya? Entonces, para hacer la semiología en el tórax, nos valemos de los métodos de inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Entonces, siempre vamos a empezar por la inspección, ¿no? Tenemos que tener todo el torso desnudo con nuestros pacientes, ¿no? De la cintura para arriba se tiene que despojar de toda la ropa, tenemos que estar en un ambiente adecuado, atemperado, bien iluminado, entonces con el paciente, pues en esas condiciones, ¿no? Vamos a hacer la inspección del tórax anterior, de las caras laterales también, ¿no? Cuando vamos a inspeccionar las caras laterales, pedimos al paciente que ponga las manos sobre la nuca, ¿no? Ahí vamos a evidenciar. Y tenemos que inspeccionar también el tórax posterior, ¿no? ¿En busca de qué? En busca primero de deformidades en la caja torácica, ¿no? Como puede ser pectus excavatum, algunas deformidades de nacimiento, ¿no? Como escoliosis, tórax de Ptonet, tórax de pichón, qué sé yo, ¿eh? Y en pacientes quirúrgicos, pacientes politraumatizados, policontusos, como pueden ver en las imágenes, pues con heridas, ¿no? Tenemos que describir este tipo de heridas, por ejemplo, ¿no? Una herida hacia la línea axilar media que corresponde tangencialmente hacia la apéndice sifoide, ¿no? Localizamos. Una lesión de tipo equimosis extensa en tórax anterior que abarca como límites laterales ambas líneas medio claviculares, hacia arriba corresponde con el manubrio esternal y hacia abajo con los rebordes costales, ¿no? Entonces una lesión a nivel de apéndice sifoide, ¿no? Una cuchilla y que tiene clavado, ¿no? Entonces se debe describir así las lesiones, ¿no? Vemos esos estigmas, ¿no? De las contusiones, las equimosis, las heridas, tenemos que describir la longitud, la profundidad, los bordes de las heridas, ¿no? Si son bordes netos, si son bordes deflecados, qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos que conocer para eso la anatomía, ¿no? Hacia la columna también las desviaciones, ¿no? Que pueden ser hacia posterior, en el caso de la cifosis, o desviaciones laterales, ¿no? Tanto derecha como izquierda, tenemos las escoliosis, ¿no? Debemos evaluar también con la inspección al momento de evaluar a los pacientes los tipos de respiración, ¿no? En mujeres adultas, por ejemplo, la respiración va a ser más torácica superior, ¿no? En cambio, en personas adolescentes, la respiración va a ser también torácica, pero va a ser torácica inferior, ¿no? Hay más movimiento del tórax inferior en este tipo de pacientes. Y en varones y en niños pequeños, la respiración es más de tipo abdominal, ¿ya? O sea, hay más movimiento en el abdomen a la hora de respirar, ¿no? Y eso puede corresponder con algunas patologías, más en la parte clínica, es decir, quirúrgica, ¿no? Tenemos que evaluar lo que corresponde a la frecuencia respiratoria, ¿no? Que eso no es más que los ciclos de respiración en un minuto, ¿no? Entonces vemos que lo normal en un adulto, por ejemplo, es de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces por arriba de 20 ya estamos hablando de una taquipnea de nuestro paciente, ¿no? Y por debajo de 12 hablamos de una bradipnea, ¿no? Y si no hay movimientos respiratorios, hay ausencia de movimientos respiratorios, entonces decimos que nuestro paciente está en apnea, ¿no? Mira. ¿Qué más? Y lo que les hablaba, ¿no? De los movimientos anormales. Comúnmente la retracción intercostal en una respiración espontánea en un paciente con una persona normal no tendría por qué ser notoria, ¿no?
En cambio, en un paciente que sí está con un cierto grado de distrés o dificultad respiratoria, los espacios intercostales se van a deprimir, ¿ya? Eso por contracción de los músculos intercostales, ¿no? Pues ya va a haber uso de la musculatura accesoria de la respiración, ¿no? No está funcionando únicamente el músculo principal, que es el diafragma, sino también ya los accesorios. ¿Por qué? Por diferentes procesos, ¿no? Puede ser por obstrucción en las vías respiratorias altas o en las vías respiratorias bajas, ¿no? Si es obstrucción en vías respiratorias altas a nivel de la tráquea o la confluencia de los bronquios, entonces esta retracción se va a evidenciar en ambos hemitórax, ¿no? Ahora, si es un bronquio de orden primario, secundario o de un solo lado que va a estar comprometido, entonces esa retracción va a ser evidente en un solo hemitórax, ¿no? Después de la infección tenemos que proceder con la palpación, ¿no? En pacientes o en tórax en este caso, ¿no? Entonces, con la palpación va a ser un método complementario a la inspección, ¿no? Si hemos evidenciado a la inspección una masa tumoral, ya con la palpación vamos a ver las características de esa masa tumoral, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la consistencia, vamos a ver la superficie, si es regular, irregular, si esa masa tumoral es móvil o no es móvil, si es dolorosa a la palpación o no, todo eso va a poder con la palpación. Sobre todo la palpación nos va a servir para evaluar los movimientos respiratorios en nuestros pacientes, ¿no? Si tiene adecuados movimientos respiratorios o si está restringiendo por alguna razón la respiración o está haciendo respiraciones superficiales, ¿no? Entonces vamos a evaluar movimientos de ampliación y amplexación, ¿no? Esto ya lo hemos visto en semiología también, ¿no? Entonces, con la ampliación, por ejemplo, vamos a ver la movilidad torácica en sentido anteroposterior, ¿no? Entonces, haciendo la comparativa siempre del hemitórax derecho y el izquierdo, ¿no? Entonces, ponemos, como pueden ver en la imagen, una mano en el tórax anterior y la otra mano en el tórax posterior, ¿no? Pedimos al paciente que haga primero respiraciones espontáneas y luego evaluamos también en respiraciones profundas, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un ensanchamiento del tórax, ¿no? En sentido anteroposterior, y con eso evaluamos la movilidad o la ampliación, ¿no? En cambio, en la amplexación con la amplexación vamos a evaluar los movimientos hacia arriba de la respiración, ¿no? Entonces nos ponemos por detrás del paciente y vamos a tratar de juntar los dedos pulgares hacia la espalda, hacia el dorso, y pedimos igual al paciente que haga respiraciones profundas, y con esto vamos a evaluar los movimientos básicamente de los ápices de los pulmones, ¿no? Y la amplexación inferior va a evaluar los movimientos en sí de la respiración en las bases pulmonares, ¿no? Con una expansión también a este nivel, igual en respiración espontánea y en respiración profunda, ¿no? En pacientes quirúrgicos que están nuevamente con procesos de hemotórax y neumotórax, con fracturas costales, pacientes politraumatizados, los movimientos de ampliación y amplexación se van a encontrar pues, disminuidos, ¿no? Van a ser respiraciones superficiales, la amplitud de estos movimientos van a estar disminuidos, y dependiendo del tórax que esté comprometido, ¿no? Puede ser derecho o izquierdo. Proseguimos con la percusión, ¿no? Igual, como en semiología clínica se tiene que hacer percusión también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar al percutir, ¿no? Primeramente la maniobra, ¿no? ¿Cómo se realiza? Esa mano llena, los dedos tienen que estar separados ahí como en la imagen. Percutimos en el dedo medio, puede ser con el índice de la derecha o con el dedo medio vamos a percutir, ¿no? En busca de un claro pulmonar, ¿no? Eso sería lo normal en una persona, encontrar claro pulmonar. Y lo hacemos de forma comparativa siempre, ¿no? El tórax derecho con el izquierdo, ¿no? Cuando vamos a encontrar procesos de neumotórax, por ejemplo, ¿no? Que esté aire ahí en la cavidad pleural, ¿qué tipo de sonido creen que vamos a encontrar? Ya vamos a encontrar un claro pulmonar, ¿no? Entonces será un timbre, ¿qué es el timpánico, ¿no? Si es aire va a ser timpánico. Ahora, si está lleno de derrame o de sangre en la cavidad pleural, ¿qué vamos a encontrar? Un sonido mate, ¿no? Un sonido mate a la percusión. Entonces, para eso nos sirve la percusión, como les digo, de forma comparativa, ¿no? En regiones paravertebrales, primero al lado derecho, izquierdo, vamos bajando así simétricamente, luego hacia las bases, y posteriormente proseguimos con la percusión en el tórax lateral, ¿no? A los laterales y luego recién hacia la parte
anterior, ¿no? Finalizamos con la percusión del tórax anterior, de forma comparativa, ¿no? Lo mismo en la auscultación, ¿ya? Lo mismo en la auscultación, también de forma comparativa, empezando por el tórax posterior, luego laterales y finalmente el tórax anterior, ¿no? Entonces, con la auscultación, ¿qué vamos a buscar? Igual, vamos a buscar el murmullo vesicular, ¿no? Pacientes que no tienen compromiso pulmonar, entonces ese murmullo vesicular va a estar a ambos lados igual, ¿no? En cambio, en pacientes nuevamente con procesos que están abarcando o están, claro, abarcando la cavidad pleural, bien sea por aire o por sangrado o por desame, a la auscultación vamos a auscultar un silencio, ¿no? No se ausculta, no hay un murmullo vesicular, ¿no? Entonces ahí nosotros ya podemos asumir de que pues hay un compromiso de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, en cuanto a los ruidos agregados, igual vamos a ir en busca de estertores, ¿no? Entonces, estos estertores, sobre todo en pacientes que tienen una patología concomitante, ¿no? Puede ser neumonía en la comunidad o intrahospitalaria, pues los estertores son ruidos anómalos, ¿no? Acompañan a los ruidos que están modificados, ¿no? Entonces, el origen de los estertores es muy importante en el componente broncoalveolar, ¿no? Al interior del parénquima de los pulmones. En cambio, un frote pleural que se siente como el despegamiento, vamos a compararlo a despegar, digamos, un scotch cuando pegamos a una superficie, ¿no? A este banco le pego un scotch, despego, pues así más o menos se siente o se ausculta lo que es el frote pleural, ¿ya? Eso es cuando hay poca cantidad, digamos, de este líquido lubricante que les digo, se están pegando ambas pleuras y pues se siente ese frote, ¿no? El frote pleural. ¿Qué más? Bueno, ya hemos hablado de neumotórax, hematórax, es muy importante conocer la diferencia y bueno, se termina la evaluación semiológica del tórax con la auscultación de los focos cardíacos, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve conocer la anatomía, ¿no? Entonces vemos que el foco aórtico, por ejemplo, está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, ¿no? El foco pulmonar se encuentra entre el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿no? Al otro lado. Tenemos el foco aórtico accesorio que se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, ¿no? El foco tricuspidio en el cuarto espacio intercostal, hacia el borde inferior del esternón, ¿no? En el lado izquierdo, ¿no? Y finalmente el foco mitral, que se encuentra en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal, izquierdo hacia la línea medio clavicular, ¿no? Entonces tenemos ahí todos los focos, ¿no? Esto se corresponde, ¿no? A la semiología que hacemos, a la semiología clínica, ¿no? No se diferencia en la parte quirúrgica, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que corresponde, digamos, a semiología y a anatomía del tórax, ¿no? Y el tórax, en las pacientes femeninas vamos a encontrar lo que corresponde a las glándulas mamarias, ¿no? Entonces las glándulas mamarias son, pues, glándulas que están compuestas de lóbulos, ¿no? Lóbulos que a su vez van a estar subdivididos en lobulillos y acinos, ¿no? Entonces la unidad funcional de la mano va a ser, pues, los acinos, ¿no? Entonces esta glándula además va a estar rodeada de tejido graso, ¿no? Que va a ser diferente, ¿no? A diferentes edades va a haber diferente tejido graso, ¿no? A mayor edad se dice que va a haber mayor tejido graso, ¿no? Entonces es una glándula muy, muy importante en la producción láctea, ¿no? Como podemos ver en el esquema nuevamente, ¿no? Está dividido en lóbulos, a su vez se divide en lobulillos, como pequeños racimos de uvas, y la unidad funcional de esos lobulillos van a ser los acinos o alvéolos mamarios, ¿no? Entonces va a estar dotado de dos tipos de células, ¿no? Células secretoras, que se van a encargar de la secreción de leche, y va a haber un componente de células mioepiteliales que van a formar la unidad contráctil, ¿no? Entonces las células secretoras producen la leche y esto se va a expulsar de estos acinos a través de el componente contráctil, ¿no? Se va a drenar ese contenido lácteo hacia
los ductos lactíferos, ¿no? Que son pues bastante finos al inicio de los acinos, luego van formando ramificaciones cada vez más y más gruesas, o sea, de diámetro mayor. Finalmente todo eso se confluye en un solo tronco que va a dar hacia los senos lactíferos y eso se excreta a través del pezón, ¿no? Entonces esa es la anatomía más o menos de las glándulas mamarias, ¿no? Entonces estas glándulas mamarias también van a recibir un aporte sanguíneo, ¿no? De sangre arterial. El principal aporte de sangre que recibe la mama va a ser a través de tres troncos principales, ¿no? Va a ser una torácica lateral o mamaria externa, que es una rama de la arteria braquial a su paso por la axila, cuando ya se va a convertir en arteria subclavia, ¿no? Entonces ahí en ese pasito cuando está en la axila emite una ramificación, como pueden ver, va bajando, que sería la arteria torácica lateral, y va a dar múltiples ramificaciones a la porción externa de la mama, ¿no? La porción interna va a estar irrigada por la arteria mamaria interna, que viene a ser una rama de la arteria subclavia en este caso, ¿no? Es un tronco que va bajando y va emitiendo ramificaciones, ¿no? Además, va a recibir la mama también irrigación por parte de las arterias intercostales, ¿no? Ese es el componente arterial, por ejemplo, ¿no? El componente venoso, pues ya sabemos que dos venas van a acompañar siempre a una arteria, van a tener el mismo recorrido y van a formar, por ende, tanto una vena subclavia como una vena axilar, ¿no? Van a drenar hacia, básicamente, la vena subclavia, ¿no? Para formarse acá en la axila y a conformar la vena axilar, ¿no? Muy importante el componente ganglionar a la hora de evaluar mamas, ¿bien? Es muy frecuente, pues es una patología bastante prevalente el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? En nuestro medio. Entonces no tenemos que abocarnos solamente a evaluar la mama, sino también los ganglios que podrían estar comprometidos, ¿no? Entonces, los ganglios, para su mejor estudio, se han podido clasificar en diferentes grupos, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, supraclavicular, ¿no? Por arriba de la clavícula, y hay tres grupos axilares, ¿no? Uno superior, uno medio y otro inferior, ¿no? Y un grupo que es escapular, ¿no? Entonces se dividen los ganglios en esos grupos, ¿no? Entonces a la hora de evaluar la mama tenemos que ir también a evaluar lo correspondiente a los ganglios, ¿no? Posteriormente tenemos la inervación, ¿no? de la mama. Entonces la glándula como tal, como dice en la diapositiva, pues su inervación va a corresponder al cuarto, quinto y sexto nervios intercostales, ¿no? Y el componente de la piel, que le va a dotar de sensibilidad y todo, pues va a estar desde los intercostales 3 hasta el 7, ¿ya? Entonces recordemos que estos intercostales van a provenir desde los nervios dorsales, ¿no? Los correspondientes a los dorsales. En cuanto al examen físico, para evaluar la mama tenemos que empezar igual con la inspección, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a inspeccionar la mama? Con nuestra paciente, igual con el torso desnudo, un ambiente igual adecuado, y primero evaluamos con las manos hacia abajo, ¿no? El paciente está con las manos ahí hacia los lados, luego con las manos hacia las caderas, ¿no? Y finalmente con las manos en la nuca, ¿no? Entonces, en la inspección vamos a ir en busca de algún estigma ahí en la piel, ¿no? Hay piel de naranja, por ejemplo, hay pezones que están invertidos, aplanados, se puede notar algún abultamiento ya en la inspección, ya de entrada, ¿no? Entonces, tenemos que ir en busca de ese tipo de estigmas en la piel, sobre todo, ¿no? Para el mejor estudio de la mama, vamos a dividir la mama en 4 cuadrantes, ¿no? Entonces trazamos dos líneas, ¿no? Una vertical y otra horizontal, que van a cruzar justo por el medio del pezón, ¿no? Entonces en ese sentido vamos a tener 4 cuadrantes: un cuadrante superior interno, un cuadrante superior externo, un cuadrante inferior interno y un cuadrante inferior externo, ¿no? Lo que corresponde a la glándula mamaria va a estar más hacia el cuadrante superior externo, ¿ya? Incluso va a haber un remanente que va a ser como una cola ahí hacia la axila, ¿no?
Y pues ahí en la axila ya hemos dicho que van a estar los ganglios linfáticos, ¿no? Muy importantes para evaluarlos. Entonces tenemos que dividir así en cuadrantes, ¿no? Y describir las lesiones también en cuadrantes, ¿no? Si hemos encontrado una masa tumoral, tenemos que describir en qué cuadrante, ¿no? Qué tipo de masa, qué consistencia, qué superficie, si es dolorosa o no dolorosa, si hay cambios tróficos en la piel, no hay cambios tróficos en la piel, si es móvil, no es móvil, si hay secreción a través del pezón o no hay secreción, ¿no? Entonces la inspección, como les decía, nuevamente con el torso desnudo, tenemos que ver la simetría, ¿no? La simetría de ambas mamas, si hay alguna desviación, por ejemplo, en los pezones, tenemos que ver algunas deformidades y a la inspección también podemos ver si es que espontáneamente hay algún tipo de secreción, ¿no? Nuevamente, ¿no? En la inspección, si vemos una piel turgente, eritematosa, entonces ya de entradita podemos ir asumiendo que está con un proceso inflamatorio, ¿no? Pues podría tratar de una mastitis, por ejemplo, ¿no? Vemos retracciones en la piel, hundimientos, invaginaciones, o sea, podemos ir asumiendo, ¿no? Puede tratarse de un cáncer de mama, ¿no? Nuevamente, ¿no? A la inspección, por ejemplo, ¿no? Anormalidades, pezones desviados, invertidos, aplanados, ¿no? Entonces tenemos que ir en busca de todo eso, ¿no? En el cáncer de mama, la característica piel de naranja, ¿no? En caso de mastitis, eritema, aumento de la circulación venosa, ¿no? Nuestros trayectos venosos, bien notorios, ¿no? En caso de mastitis, ¿no? Tenemos que inspeccionar, muy importante, la areola mamaria, ¿no? Pueden haber ahí también algún tipo de lesiones, escoriaciones, algunas retracciones también a nivel de la areola, ¿no? Cosas normales que se van a encontrar pues son los tubérculos de Montgomery, ¿no? Que son pequeñas granulaciones que están ahí en la areola, ¿no? Que deberían ser normales, ¿no? Y los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma, ¿no? Pezones invertidos, como les decía, piel de naranja, deformidades en la areola, secreciones anormales, ¿no? Que pueden ser así cerosas, serosanguinolentas o secreciones de tipo lácteo también, ¿no? En algunos desórdenes hormonales, por algunos medicamentos que usan componentes estrogénicos o de progestágeno, por ejemplo, pues pueden haber secreciones anormales, ¿no? A través del pezón. Entonces la inspección la vamos a complementar con un método de palpación, ¿no? Entonces, la palpación, a diferencia de la inspección, es mejor hacer con la paciente en decúbito dorsal, ¿ya? Entonces ahí se va a apoyar la paciente en la camilla, entonces va a estar más relajada. En cambio, pues, cuando están sentadas, hay cierto tipo de contracción involuntaria que no permite una adecuada evaluación, ¿ya? Entonces, con la paciente mejor en decúbito dorsal, y cuando vayamos a evaluar la mama derecha, le pedimos que ponga la mano derecha en la nuca, ¿no? El examinador se va a poner a la derecha de la paciente, y cuando evaluamos el lado o la mama izquierda, al contrario, ¿no? Nos ponemos a la izquierda de la paciente, la mano izquierda de la paciente en la nuca, ¿no? Entonces, para la palpación se pueden hacer de diferente forma. Como pueden ver en el esquema, se puede hacer de forma radiada desde el centro del pezón hacia los laterales, hacia arriba, hacia abajo, o se puede hacer en forma de vacío, ¿no? Desde arriba hacia abajo, se puede hacer con movimientos elípticos, ¿no? Desde el centro hacia la periferia, movimientos circunferenciales. El detalle es tratar de abarcar todo lo que corresponde a la topografía de la mama, ¿no? Terminando siempre examinando los ganglios linfáticos y lo que corresponde a la cola de la glándula mamaria, que está en el cuadrante superior externo, ¿no? Es muy importante. Tenemos que terminar la maniobra de palpación con presionar un poco la glándula mamaria como tal y presionar también el pezón, ¿no? En busca de secreciones anormales, ¿no? Ya si evidenciamos algún tipo de secreción anormal, ya podemos ir asumiendo más o menos qué puede estar pasando, ¿no? Una paciente joven que no ha tenido hijos, nada, apretamos, sale una secreción en forma de leche, podemos asumir que es un trastorno hormonal, como les decía, que está consumiendo algún método anticonceptivo en base a estrógenos o estágeno, ¿no? Que va a generar esa
cáncer, ¿no? O en casos, por ejemplo, de papilomas intraductales, para evidenciar un contenido cero sanguinolento en algunos pacientes, ¿no? De mayor edad. Entonces tenemos que comprimir siempre, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, es lo que hemos explicado. Y pues una vez que nosotros hemos identificado, sobre todo en casos de sospechas de enfermedad quística, fibroadenomas, lesiones benignas en las mujeres jóvenes, tenemos que describir, como les decía antes, dónde está localizado, ¿no? En qué cuadrante, cuadrante superior externo, interno, inferior externo, interno. Podemos correlacionar con las horas del reloj, ¿no? A horas 6 está una lesión, a horas 9, qué sé yo, ¿no? Podemos hacer esa correlación con las manecillas del reloj. Tenemos que describir, en caso de esas formaciones tumorales, nuevamente lo que les decía, ¿no? El diámetro aproximado, ¿no? 2 a 3 centímetros de diámetro en cuadrante superior externo, superficie regular o irregular, consistencia blanda, consistencia sólida, consistencia pétrea. ¿Qué más? Si es móvil móvil a la palpación, si hay cambios tróficos en la piel, si hay dolor a la palpación, ¿no? Entonces, en cuadros benignos, por ejemplo, vamos a encontrar masas blandas, superficie regular, móviles, no dolorosas, sin cambios tróficos, ¿no? En cambio, en sospecha de lesiones ya malignas, vamos a encontrar pues masas duras, superficies irregulares, dolorosas a la palpación, adheridas a planos profundos, con cambios tróficos, ¿no? Esa piel de naranja en la piel. Entonces, con esos métodos ya de inspección y palpación de entrada ya podemos ir asumiendo, ¿no? Si se trata de una lesión benigna o una lesión maligna, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Enfermedades benignas, malignas, lo que les explicaba. Terminamos la palpación con la palpación de los ganglios, ¿no? Es muy importante evaluar los ganglios, si hay presencia o no. En casos de compromiso, por ejemplo, de cáncer de mama, en nuestro medio la mayoría vienen con cáncer avanzado, ¿no? Las mujeres que vienen de provincia sobre todo, ¿no? Entonces ahí es bien evidente, al palpar los ganglios se sienten los ganglios como están agrandados, están de consistencia dura, son bien palpables, ¿no? En cambio, en una mujer joven sin nada, examinar no se palpa prácticamente nada, ¿ya? Muy bien. Entonces, en cuanto al cáncer de mama, que es una patología bastante frecuente, en semiología tenemos que igual indagar acerca de antecedentes con la paciente, ¿no? Antecedentes familiares de cáncer, ¿qué más? La menarquia precoz, ¿no? Antes de los 12 años, primer parto después de los 30 años, mujeres que no han tenido hijos, menopausia después de los 55 años. Entonces, todos esos datos tenemos que, además de haber hecho un buen examen físico, pues tratar de recabar en nuestra paciente, ¿no? Nuevamente, las lesiones que podemos evidenciar, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? La piel de naranja, retracciones de la piel, retracción del pezón, o sea, son estados, como les digo, de cáncer ya avanzado en los pacientes, ¿no? Y tenemos que hacer algo muy importante, que es pues, tratar de incentivar a nuestros pacientes a que se hagan un autoexamen de mama, ¿no? Entonces, con eso se puede prevenir o se puede sí, identificar lesiones en etapa inicial y hacer un tratamiento pues, oportuno, ¿no? No estar llegando a un cáncer avanzado, tener que hacer mastectomías radicales, o sea, es más complicado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que concientizar a nuestras pacientes mujeres jóvenes en edad reproductiva a que se hagan un autoexamen de mama, ¿no? Se tiene que hacer una vez al mes, no es complicado, idealmente después de la ducha, primero una, luego la otra mama, ir haciendo palpaciones, recorriendo todo lo que corresponde a la mama y finalmente evaluando los ganglios, ¿no? Es un método pues, bastante práctico y que, como les digo, ¿no? En nuestro medio es bastante preponderante, ¿no? El cáncer de mama y se puede prevenir, se puede hacer un tratamiento adecuado, pero siempre concientizando a nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, chicos, hasta ahí estaríamos terminando. No sé si tienen alguna duda, pregunta.
¿Cuántos han llegado al final? 3, 6,